¿verdad? Alabando a nuestro Señor. Y ni siquiera podemos imaginar cuando estemos, ¿verdad? En su presencia toda una eternidad alabándole como familia, alabando a nuestro Señor, que es signo de toda gloria y alabanza. Y hemos estado, hermanos, estudiando la carta a Tito. Y es una carta que se le determina o se le llama como una carta pastoral, al igual que Primera de Timoteo. Y Tito tiene instrucciones muy claras acerca de los requisitos para establecer ancianos, para establecer o para ordenar a un pastor. Y bueno, con el día de hoy, hermanos, ya llevaremos 6 semanas estudiando Tito. ¿6, pastor? Me parece que sí. Imagínense, 6 semanas estudiando y tan solo llevamos la mitad del primer capítulo. Entonces, vamos a pasar yo creo que el año estudiando Tito. Y bueno, esto me gusta ver. Nunca he entrado a una mina, pero me gusta ver videos de gente que baja a una mina y está pica y pica en la piedra para sacar pequeños pedacitos de oro. Y bueno, eso es lo que se está intentando hacer, profundizar versículo por versículo y ver qué es lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. Y se tiene que pasar tiempo estudiando. Vemos que es muy necesario hacerlo para mostrar el tesoro, que es la palabra de Dios, hermanos. Y hemos sido muy bendecidos por esta carta. La Biblia, hermanos, la Biblia es el único libro en nuestras manos que podemos decir que es la voz de Dios, es la palabra de Dios. No hay otro libro más que podamos decir eso, por lo cual merece toda nuestra atención, nuestro respeto, para ver qué es lo que Dios quiere acerca de esta situación. ¿Por qué? Porque con eso nos va a ayudar a prevenirnos de improvisar y hacer cosas que a Dios no agraden, ¿sí? Como hemos estado estudiando Tito, hermanos, fue escrito 60 años después de Cristo. ¿Cuántos años ya tenía Pablo ministrando, enseñando? Pablo ya tenía alrededor de 30 años. Ya había pasado ciertas cosas complicadas. Entonces Tito no era alguien, no era alguien que iba conociendo a Pablo. Tito era alguien que conocía muy bien a Pablo. Tenían alrededor de 20 años sirviendo juntos. Entonces Tito, al servir 20 años al lado de Pablo, él ya había visto anteriormente cómo Pablo había establecido ancianos en otras ciudades, lo podemos ver en Hechos. No era algo nuevo para Tito conocer acerca de cómo establecer ancianos en una iglesia. Para él era algo que ya había visto. Pero me llama mucho la atención que Pablo decide darle una lista detallada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué después de 20 años era necesario decirle exactamente lo que tenía que hacer? ¿A poco no nos pasa eso a nosotros muchas veces? No nos pasa que sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos recordarlo. Necesitamos que una y otra vez nos digan, hey, no te vayas a ir por ahí, Tito. No te vayas a ir por ahí. Lo tienes que hacer así. Tienes que hacerlo así. Y claramente, iglesia, no podemos desconocer tampoco nosotros los requerimientos para alguien que es llamado como nuestro líder espiritual. La iglesia tiene la responsabilidad de reconocer a sus líderes. ¿Y usted conoce estas virtudes o conoce los vicios? Pues la semana pasada hemos profundizado en vicios, en los vicios que un llamado al pastorado no debe tener. Siempre, hermanos, como se ha comentado, habrá carencia de pastores, siempre habrá necesidad de pastores. Pero podemos encontrar líderes con todas estas características. Al parecer, cuando estamos pasando por aquí, se ve un zapato difícil de llenar, un zapato muy grande.
Y hoy podemos ver iglesias también, hermanos, grandes, que escogen a sus líderes porque tienen una super banda de música o porque cantan muy bien. Y con esto no quiero decir que el pastor no tenga que cantar bien, a lo mejor tiene ese talento, hay que descubrirlo. Pero no tiene que decir que no tenga que tener esos talentos, pero no es el talento el que tiene que sea una evidencia para decir, ese hombre es llamado a ser pastor porque miren qué bien lo hace. No. Y entonces, ¿por qué lo ponen como pastor cuando no es llamado a ser pastor? ¿Quiénes han decidido, quiénes han diluido esta verdad? En gran parte, hermanos, es la iglesia. Es por ello que se ha decidido estudiar y pasar tiempo, el tiempo que sea necesario para que toda la iglesia esté capacitada, equipada para asumir su responsabilidad. La iglesia tiene gran responsabilidad, lo vimos la semana pasada. Los pastores, los líderes tienen responsabilidad, pero la iglesia es igualmente responsable de la decisión de sus pastores. En Oseas 4:6, un versículo conocido por ahí, lo vamos a poner, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto han rechazado el conocimiento. Es decir, hermanos, el pueblo del Señor, si es ignorante, puede morir. Si tú te tomas algo, aunque si tomas un veneno y está aquí en esta botella y no sabes que está aquí, simplemente no tiene nada, como muchas veces en la obra, ¿verdad? Hacemos que ponemos thinner o ácido en una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Si alguien lo toma, ¿qué va a pasar? Va a morir porque ignoraba lo que esto contenía. Al igual, hermanos, el pueblo, porque tiene falta de conocimiento, el pueblo que ignora, es un pueblo que puede fracasar y morir. Dice Oseas 4:9, así como el pueblo, así será el sacerdote. Es decir, hermanos, un pueblo ignorante tendrá un líder rebelde ignorante. Un mal líder para el pueblo será una maldición, tal como lo vemos en Oseas. Y hermanos, así como es el líder, así será la iglesia. Así como dice en Oseas, como el pueblo, así será el sacerdote. La iglesia, es decir, hermanos, que la iglesia no crecerá nunca más que sus líderes. Extraña cosa eso sería. Pero la iglesia no crecerá más que sus líderes. Nota la importancia de reconocer bien a nuestros líderes. Es decir, si el líder es soberbio, tendrá personas soberbias. Si el pastor es iracundo, las personas inevitablemente se volverán iracundas. Si el pastor comete adulterio, no tendrá manera de corregir a otros que cometan adulterio. ¿Cómo lo va a hacer si él está pecando y cometiendo adulterio? Y es increíble, hermanos, que hoy en estos días pueda haber pastores que cometieron adulterio y continúan siendo pastores. Es increíble que eso está pasando. Pastores, iglesias que antes se preocupaban por si un pastor divorciado debería o no ser pastor, ahora están peleando por si un pastor homosexual debería ser pastor. Se ha diluido tanto el mensaje. Gracias a Dios eso no está pasando en esta iglesia. Pero no podemos diluir el mensaje. Gran parte de la carencia de liderazgo que hoy se vive es por el desconocimiento de la iglesia. Sería vergonzoso, como cerró la predicación pasada el pastor, sería vergonzoso no encontrar líderes calificados, pero es mejor no tener más líderes que tener líderes que no se conformen con las características que menciona Tito. Y vamos, hermanos, acompáñenme abran sus Biblias en Tito, capítulo 1, del 5 al 6. Y se pone de pie, por favor.
dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Dios, estamos, Señor, delante de su palabra. Guíenos, Señor. Denos la seriedad, Señor, posible para, como iglesia, asumir nuestra responsabilidad, Señor. Guíenos, Señor, como iglesia. Nuestra iglesia, Señor, su iglesia está creciendo, Señor, aquí en Cabo, está creciendo. Y es una bendición, Señor, que eso esté pasando, porque más familias, Señor, están sumándose para servirle, Señor, para conocerle. Pero a la vez, Señor, sabemos que este crecimiento, Señor, será muy difícil, Señor. Será muy difícil, Padre, si no reconocemos, Señor, también a nuestros líderes, Señor. Ayúdenos, Padre, guíenos como iglesia. Ayude a cada uno de nosotros y a la vez le damos gracias, Señor, por nuestro pastor también, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendiga a esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La misión de Tito, hermanos, era designar ancianos de cada ciudad. Designar, le dice Pablo a Tito, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Y bueno, me gusta mucho abrir ahí el Google Earth. Busqué Creta, la isla de Creta, y vi que Creta no era un lugar pequeño. Tiene el ancho muy similar a la baja, a nosotros, y es más o menos como de Cerritos hasta Constitución, más o menos así. ¿Cuánto hacemos de Cerritos a Constitución ahorita en carro? ¿Como 5 horas? ¿Mande? 5 horas. Imagínense en aquellos tiempos que no había carro. Yo creo que hacían días. Entonces, en este lugar había varias iglesias y carecían de un liderazgo bíblico. Y bueno, ¿qué sería una iglesia sin pastor? Pues una iglesia sin pastor sería más hermanos que se están reuniendo. Pero ¿qué tanto podríamos decir que es realmente una iglesia? Sería un conjunto de hermanos que pudieran recibir mucho daño de cualquier falsa doctrina. Podrían estar sin protección de alguna manera. Tito le dice: establece pastores en cada ciudad como te mandé. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de Tito, vamos a ver que Tito tenía un tiempo corto. Tito no iba a quedarse a servir siempre en Creta. Él tenía una misión de tiempo corto. Él iba a cumplir una misión como un buen soldado. Y su misión era establecer, ordenar pastores. ¿Y qué tenía? ¿Cómo podía ordenarlos? Le dice en el versículo 6, véanlo ahí: lo designará si el anciano es, ¿qué dice ahí? Irreprensible. Versículo 7 dice también, porque el obispo debe ser irreprensible. Irreprensible es, hermano, sin tacha. Sin tacha, sin reproche. ¿Y de qué debería ser irreprensible? De los vicios que mencionamos la semana pasada, y debe tener las virtudes que vamos a ver el día de hoy.
prácticamente, hermanos, Pablo va a hablar de 3 áreas de la vida de un futuro anciano. La primera, la que vimos, es su matrimonio, su familia. La segunda es su carácter, cómo es su carácter. Y la tercera, que vamos a estar estudiando más adelante, es si es devoto a la palabra de Dios y si realmente tiene un compromiso por enseñar. Y hermanos, profundizando un poquito más en sin tacha. Sin tacha, podemos ver pastorados que realmente tuvieron tacha desde el Antiguo Testamento. Este hombre, Moisés, que dirigió a millones de personas, tuvo un tiempo de ira en contra del Señor, un momento de ira, y hizo lo que no tenía que hacer. Y por eso el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Otro hombre que es un hombre también admirable es David. Este hombre David, hermanos, cometió adulterio. Y no solamente cometió adulterio para ocultar este pecado que había hecho. Él tenía la manera de hacer esto. Agarra a un buen hombre, al esposo de esta mujer, y lo manda al frente para que lo mataran. Prácticamente está cometiendo homicidio. Y dice, bien, se acabó el problema. Y no, este hombre David, que había sido pastor literal de ovejas, que había dado su vida por las ovejas literalmente, ahora estaba matando a las ovejas que Dios le había mandado ministrar. Por lo que sufrió consecuencias. Y tuvo una familia en guerra desde ese momento. Tuvo consecuencias, violaciones en su propia familia, las cuales no podía hacer nada, pues él también había hecho algo similar. Tanto Moisés como David fueron frágiles también en un momento en su pastorado. También, hermanos, en Ezequiel 34, vamos a ver cómo Dios habla en contra de los pastores que no hacen bien su chamba, que no hacen su trabajo, que no ejercen su oficio de la manera que Dios los guía. Ezequiel 34:2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores que di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Las ovejas se han dispersado por falta del pastor y se han convertido con alimento para toda fiera de campo, se han dispersado. Hermanos, ante la falta de los pastores, ante la falta de lo que estaba pasando, el Señor los acusó de su fracaso. ¿Y en qué habían fracasado estos pastores? En básicamente las necesidades más básicas de un pastor. ¿Y cuáles son las necesidades más básicas que tiene que cubrir? ¿Cuáles vimos? Alimentar, dirigir, supervisar, proteger. Versículo 9 y 10 de Ezequiel dice: por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy en contra de los pastores. Y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a ellos mismos, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Es interesante ver, hermanos, que en este punto de Ezequiel es un mensaje de restauración. Pero es restauración para la iglesia, pero para los pastores era condenación, era porque habían fracasado de hacer su oficio. Versículo 11 y 12 dice el Señor: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas,
en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Hermanos, cada fracaso, incluso en el pastorado, será cubierto por el Señor. Él mismo buscará la oveja perdida, la cuidará, la protegerá. Sin embargo, el fracaso en el pastorado tendrá acusación también de parte del Señor. El pastor, hermanos, es un siervo de Dios. Es un siervo llamado a una gran responsabilidad de cuidar, guiar, alimentar y proteger a las ovejas. Versículo 1:7. Vamos ahí, hermanos. El versículo 1:7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Este pastor dice debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y yo estaba viendo esa palabra, hermanos, y es decir, como un mayordomo. Es decir, vean, noten bien, dice administrador de Dios, no dice administrador de la iglesia. Hermanos, el que sirve debe reconocer que hay un solo jefe. Hay un solo dueño y ese jefe es Dios. Y a ese administrador se le está dando la posesión más preciada de Dios. ¿Y cuál es la posesión más preciada de Dios, hermano? Sus ovejas, sus hijos. ¿Usted sobre quién pondría el cuidado de su casa? ¿Sobre quién le diría, está bien, cuida un rato a mis hijos? Yo creo que usted sería muy responsable de ver quién va a cuidar a sus hijos. Hermanos, con esa misma responsabilidad debemos saber quién va a cuidar de nuestras vidas espirituales. Por ello, hermanos, que las primeras características de un líder tienen que ver con su familia. Si el pastor o el líder, que es el aspirante, no está cuidando bien a su familia, ¿cómo va a cuidar bien de la familia del Señor? Entonces, el primer testimonio, cuando hay un aspirante, cuando alguien está siendo llamado, el primer testimonio de dónde tiene que venir, hermanos, de la familia, de los hijos, incluso de los amigos. ¿Cómo es este hombre? Porque aquí en la iglesia, hermanos, podemos ver una cara, pero en el día a día podemos conocernos un poco más. ¿Y a poco no nos pasó eso en el campamento? Un día juntos y nos dimos cuenta de que hay carácter, ¿verdad? Pero para bien, buenas cosas. Sí, fue bonito. Y nos vamos a seguir conociendo en este campamento, hermanos. Pero es bueno saber cómo es el aspirante. La semana pasada dice, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y vimos 5 vicios. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero y no amante de ganancias deshonestas. Y hermanos, esta lista es importante mencionar que no es una lista absoluta, es una lista representativa que nos muestra el carácter de un líder. ¿Por qué? Porque aquí no dice que no va a un bar. Como no dice eso, pues no pasa nada, ¿no? O no está no se sitúa en lugares grises. No, aquí es una lista representativa, hermanos. ¿Y por qué era muy importante y por qué es muy importante hacer énfasis? ¿Qué es lo que estaba en juego, hermanos? La continuidad de la obra de Dios en Creta. Para esa continuidad debe existir un liderazgo calificado y bíblico. Y de igual manera, hermanos, aquí en Cabo, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego cuando no hablamos de liderazgo bíblico? La continuidad de la obra de Dios en Cabo San Lucas. La continuidad, y qué hermoso va a ser que algún día podamos voltear a ver la iglesia comunidad bíblica y decir, ¿cuántos años tiene la iglesia? Si no es que el Señor viene antes. 100 años. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos, que tengan 100 años?
Yo creo que son muy pocas, sí las hay, pero son muy pocas las que han podido. ¿Por qué? Normalmente se extraviaron en el camino. No sé cuántas iglesias hay en Creta ahorita, pero qué triste fuera que no hay o que no hubiera ahorita iglesias. La carta a Tito nos provee primero los vicios o los descalificadores que un pastor no debe tener. Ahora vamos a ver un contrapeso con las virtudes que distinguen a un líder. Vamos al versículo 8, hermanos. Dice: antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Aquí, hermanos, nos va a hablar de 6 virtudes. 6 virtudes, y es un contrapeso a los vicios que vimos la semana pasada. Y note cómo inicia este versículo. Antes bien, y esto en la versión, nueva versión internacional dice, al contrario de. ¿Al contrario de qué, hermanos? Al contrario de los vicios. Y ese es un fuerte contraste. Es como si Pablo nos dijera, el administrador, el llamado, el aspirante al liderazgo, no puede tener estos vicios, sino debe de tener estas virtudes. Y esto es, hermanos, decir que no es suficiente con que alguien que ha sido llamado al pastorado no sea iracundo, que no sea soberbio, que no sea amante de ganancias deshonestas. No es suficiente solamente evitar el pecado. Es necesario también mostrar un carácter transformado por el evangelio. Y al decir debe ser, es que no es opcional, hermanos. No es opcional, es un requisito. El que aspira al ser pastor debe cumplir exactamente con estos requisitos. No es opcional, debe ser así. Es como si Pablo nos dijera, es necesario que así suceda. Entonces, si no hay esto, si hay uno de estos vicios o no hay una de estas virtudes de las cuales vamos a hablar ahorita, hermanos, podemos estar muy seguros que esa persona no está siendo llamado a ser pastor. La primera virtud, hermanos, es este hombre debe ser hospitalario. Y híjole, al estudiar este capítulo, este versículo, hermanos, yo tenía otra idea acerca de qué era ser hospitalario. Yo a veces pensaba que solamente era como recibir bien y atender bien a una persona en tu casa. No, habla de un amor abnegado hacia el extranjero, hacia el forastero, es decir, hacia la persona que no conoces. Es un amor abnegado en el cual puedes incluso poner en disposición tu. Y leía de un pastor que dice, la casa que Dios nos ha dado ha sido un medio para mostrar el amor del Señor. Este hombre reconocía que su propia casa era una herramienta más para servir al Señor. Ser hospitalario, hermanos, entonces es ver por la necesidad de las personas. Es estar interesado y preocuparse por ellas. Literalmente, hermanos, en los tiempos de Tito, era dar alojamiento a las personas que no conocías, en especial a los creyentes. Y esto es un amor por creyentes y no creyentes. Es fácil, ¿verdad?, amar y servir a las personas con las cuales tenemos empatía. Es fácil amar y servir a nuestra familia, a nuestros amigos, pero también nuestro amor debe ser evaluado a la vista de cómo amamos a la persona que no conocemos tanto. El administrador de Dios comprende que todo es del Señor. Que todo es del Señor. Segunda virtud, amante de lo bueno. Debe ser amante de lo bueno. Y está muy ligada esta palabra en su original a ser hospitalario, porque ser hospitalario es amor por el extranjero y ahora es amar el bien. Y esto es, hermanos, que un pastor debe ser celoso
porque la bondad de Dios se muestre no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Cuando estamos hablando de vicios, cuando estamos hablando de las cosas que un creyente no tiene que hacer, hermanos, es fácil distinguirlo. Claro, nadie quiere un pastor que sea borracho. Es muy fácil distinguir todo lo que no debe hacer. Pero, ¿qué sí debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer? Y se dice, hermanos, que el creyente entiende bien lo que no tiene que hacer, pero constantemente está perdiendo de vista qué sí tiene que hacer. Recordemos, hermanos, la predicación de los talentos. Dios nos ha dado a todos algo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Poco, mucho, pero ¿qué estamos haciendo con ello? Tenemos una fe que los demás pueden decir, este es un hombre creyente. Tus compañeros en el trabajo saben que tú eres un creyente, que tú eres cristiano. Job, hermanos, era amante de lo bueno. Incluso sus amigos buscaban cómo reprocharle. Le dijeron, tú nos has exhortado a muchos y las manos de débiles has fortalecido. Versículo 4 del capítulo 4 dice, al que tropezaba, tus palabras lo levantaban y las rodillas débiles fortalecidas. Una persona, hermanos, que ama el bien es de gran bendición para toda la iglesia. Y tenemos que hacer el bien tantas veces tengamos oportunidad. También dice que debe ser prudente. Debe ser prudente. Esa es la virtud, hermanos, de control sobre sí mismo. Tiene que ver con el carácter del líder. Tiene que ver con ser una persona discreta, objetiva, imparcial. ¿Usted podría poner su confianza sobre alguien que sabe que va a estar divulgando sus problemas? No, tiene que ver un rasgo de carácter de una persona que realmente es discreta. Porque el pastor muchas veces, hermanos, conocerá temas muy personales de una familia. Conocerá muchas cosas y se requiere prudencia. Un líder prudente es un líder confiable. Es alguien que a pesar de las presiones externas tiene un evidente control sobre su carácter. Y hermanos, hasta aquí podríamos decir, esta predicación es solamente acerca del pastor Carlos Samuel. Entonces podríamos estar volteando nada más a ver al pastor. Entonces no sería necesario que todos estuviéramos aquí escuchando hoy esta predicación. No, hermanos, no. Esas virtudes, esos vicios que hablamos la semana pasada y esas virtudes que estamos viendo ahorita, es a lo que todo creyente debería aspirar. Todo creyente debería aspirar. Si usted ha identificado, no, yo soy amante del dinero. Ok, luche con eso. Híjole, a mí no me gusta que nadie vaya a mi casa. A mí no. Aquí pueden estar afuerita y bien, o verlos en un café, pero en mi casa no entra nadie. No, pues nada, no soy llamado a ser pastor, entonces pues con eso me quedo. No, hermanos, todo creyente debe aspirar a tener estas virtudes en su vida. Cuarta virtud, debe ser justo. Es decir, debe ser recto, hacer lo correcto y tener evidencias comprobables. Por ejemplo, Job 1:1 dice que Job era un hombre justo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo lo demostraba Job? Job 29:15-16 dice, Job, este hombre era ojos era yo para el ciego y pies para el cojo, padre era para los necesitados y examinaba la casa que no conocía. El administrador de Dios debe ser como Job, hermanos. Debe hacer lo recto y gozar de una buena reputación. Debe ser santo, quinta virtud. Ser santo es alguien que está firmemente comprometido con Dios.
Y ser santo, ¿cuántas veces hemos pasado por esta palabra, hermanos? Ser santo es apartarse para el Señor. Apartarse para un fin especial de servir al Señor. Apartarse para los planes del Señor. El anciano, hermanos, debe ser un ejemplo evidente de una vida de devoción a Dios. Debe ser evidente eso en su vida para que la iglesia diga, yo quiero ser más como el Señor. Y ver el ejemplo de ese hermano. Ser santo. Última virtud, dice, debe ser dueño de sí mismo. Esa es la virtud, hermanos, de autodisciplina en todos los aspectos de la vida y especialmente con los deseos sexuales. Veamos la disciplina que tenía Pablo. Dice, y me gusta mucho este versículo porque habla de un atleta de alto rendimiento. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Hermanos, Pablo era un hombre muy disciplinado. Muy disciplinado. Apenas me han estado invitando a hacer ejercicio algunos hermanos de la iglesia. Ah, qué difícil es levantarse temprano, hermanos. Y hay unos que se levantan a las 5, ¿verdad, Steven? 5. Yo digo, wow, es difícil. Y no pudiera yo con 3 semanas que tengo yendo, ahora voy a entrar a una competencia. No, me van a hacer papilla. Realmente, hermanos, es en el ministerio y en nuestra vida se requiere autodisciplina. Se requiere autodisciplina. Y este hombre, Pablo, era un hombre que dice, yo me he propuesto hacerlo. Yo me he propuesto y yo no estoy buscando, lo hago y me esfuerzo, y no por un premio que es un trofeo que se va a envejecer, sino por un trofeo que va a ser eterno, hermano. Un hombre indisciplinado es un hombre que tiene poca resistencia ante los problemas, especialmente frente a los deseos sexuales, la ira, la pereza. Y un hombre así, hermanos, es presa fácil del enemigo. Y como han dicho, por eso se requiere mucha autodisciplina, ser dueño de sí mismo. Porque un hombre lo que puede construir en 20 años, hermanos, ¿en cuánto tiempo lo puede acabar? ¿En cuánto tiempo puede detronar esa reputación? En 5 minutos. En 5 minutos puede acabar con esa reputación. Sin embargo, hermanos, es importante mencionar esto. Este control de sí mismo, porque se ve un zapatote, hermanos. Se ve, todos queremos realmente ser más como Cristo. Y podemos ver y decir, caray, justo, santo, prudente, amante de lo bueno, hospitalario, dueño de sí mismo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede pasar eso en la vida de un creyente? No es posible si no es por la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, es imposible. Es imposible, como dice en Gálatas 5:23, hablando del fruto del Espíritu, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, hermanos, es también el dominio propio. Y en las virtudes mencionadas es imposible ver perfección. Si buscáramos la perfección en un hombre, hermanos, no tendríamos pastores. Sería imposible. Sin embargo, podemos ver la obra del Espíritu Santo, una obra evidente en este hombre que está queriendo crecer y conformarse más, a ser más como Cristo. Para ir concluyendo, mis hermanos, Tito tenía una gran responsabilidad, la hemos visto. Y las virtudes que se han mencionado, hermanos, no son simples aspiraciones,
No es decir, yo aspiro a ser así. Cuando estamos hablando de alguien que quiere postularse o que se está postulando para ser pastor, estas virtudes tienen que ser evidentes en la vida de este hombre. No se trata de que apenas se está viendo algo de eso, sino que ya tiene un carácter que realmente ha sido transformado y seguirá siendo transformado, pero lo podemos ver evidente en su vida. Los hombres, hermanos, que califican para liderazgo son aquellos a los que el Espíritu Santo ha dado la motivación correcta y los dones necesarios para servir a su iglesia. Estos líderes manifiestan un carácter conforme al Evangelio. No solo deben estar libres de ciertos vicios, deben evidenciar virtudes que Pablo menciona en este pasaje. Estos requisitos, hermanos, no se asumen automáticamente. No podemos decir, él dice que los tiene. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podríamos decir, este hombre está siendo llamado? Se exige un proceso de evaluación, hermanos. Un examen. El hombre que aspira al liderazgo debe ser muy conocido por su iglesia y su carácter debe ser observado con claridad. La escritura, hermanos, en 1 Timoteo 3:10 nos dice que primero deben ser sometidos a prueba y solo después, si son irreprensibles, pueden servir. Hermanos, nadie debería convertirse en pastor simplemente porque tiene el deseo de serlo. Debería ser examinado por la iglesia y debería ser examinado por el pastor o por los pastores. Y hermanos, piénselo así. Me gustaría cerrar con esta ilustración y piensa en un cardiólogo. Usted cuando ha tenido, no sé cuántos han tenido la necesidad de ir a un cardiólogo, pero sabemos que es una especialidad, algo muy importante. Tenemos que estar muy seguros, tuvo que haber llegado por recomendaciones. Tenemos que estar muy seguros de quién es él. No simplemente vamos a dejar que nos revise porque dice que es un cardiólogo. No, vamos a estar muy seguros. Este hombre ha tenido que estudiar, ha tenido que ser aprobado, tuvo que recibir una licencia para poder ejercer. De la misma manera y no menos importante, hermanos, los que aspiran al pastorado deben ser examinados a la luz de estos requisitos que encontramos en Tito. A la luz de estos requisitos. Y por ahí les puedo compartir esta lámina y es lo que hemos visto hasta aquí, hermanos. Requisitos: familia de líder, primero, marido de una sola mujer, hijos fieles. Dentro del segundo punto es el carácter de un administrador de Dios, la parte negativa, un administrador sin vicios, y la parte positiva, las virtudes del administrador. Hasta aquí es lo que hemos estado viendo, hermanos. Dios exige que quienes pastorean su iglesia sean fieles, hermanos. Que sean aprobados. Con ello, hermanos, no me queda más que cerrar con una petición de oración al Señor. Y la petición, hermanos, es que Dios levante fieles administradores. Que sea Dios levantando, que sea Dios. Y hermanos, todos aquí tenemos una gran responsabilidad. Todos tenemos una gran responsabilidad. Usted que está escuchando estas virtudes, hombre o mujer, y si ve que hay un vicio de los que hemos mencionado o no hay una virtud de las que hemos mencionado, luche con ello. Y si es muy evidente, claramente es que usted no está siendo llamado a ser pastor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias, Señor, por este tiempo que pudimos pasar en su palabra. Gracias, Señor, porque pues primero queremos reconocer que solamente nosotros, Señor, somos siervos suyos, Señor. Esta es su iglesia, Padre, y deseamos, Señor, que podamos seguir creciendo más
para ser más como Cristo. Mueva, Señor, a su iglesia a ser más como Cristo. Y a la iglesia, Señor, a todos nosotros, denos entendimiento, claridad, madurez, Señor, para no diluir esos requisitos, Señor, sino, Padre, dar gracias, Señor, a Dios, darle gracias a usted por ponérnoslos de manera muy clara, Señor, muy clara en Tito. Gracias, Señor. Bendiga a su iglesia y a cada uno de nosotros, Señor. Usted merece toda la honra, el honor, Señor, todo el respeto, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga una bonita semana, hermanos. Dios los bendiga.